La muerte va por libre, de Alfred Hitchcock. Un jugador con sistema, Richard Deming. El camarero estaba solo cuando Paul Carrick entró en el bar. Le pareció que las 6 de la tarde sería el mejor momento para pasar por allí, ya que la hora entre las 6 y las 7 era normalmente la de menor actividad en los bares del barrio y, además, quería disponer de un rato sin interrupciones con el fin de llegar a conocer al hombre de detrás de la barra. El camarero vio las canas en sus sienes, su noble porte y su ropa elegante, y con el tono de respeto que Carrick inspiraba siempre a los camareros, dijo: «Buenas tardes, señor». Carrick le saludó con la cabeza y ocupó un taburete en el centro de la barra. «Whisky escocés con hielo, por favor». Mientras el camarero preparaba la copa, Carrick le estudió cuidadosamente. El hombre no tenía más de 25 años, era corpulento, sin gran atractivo, pero daba la impresión de ser una buena persona. También advirtió que llevaba un anillo de matrimonio. «Son 60 centavos», dijo el camarero al poner la copa. Carrick puso cara de sorpresa, sacó $1 de su cartera y afirmó: «Es un precio muy razonable. En mi pueblo un whisky normal y corriente cuesta 60 centavos». El camarero metió el $1 en la caja y puso la vuelta sobre la barra, delante de Carrick. «¿De dónde es?» «Del sur de California». «¿Está muy lejos de su casa?» «¿Se encuentra aquí de paso?» «Sí, me hospedo en el hotel Gatherworth». Después de una pausa añadió: «Odio beber solo. ¿Puede invitarme a una copa?» Esto es Olate Radio. A primeras horas de la madrugada se recibió otro mensaje radiado que anulaba el anterior y ordenaba proceder como estaba previsto. Los guerrilleros se levantaron y se dirigieron a la ciudad en unos camiones y comenzaron a abrir fuego contra el puerto de Guardia Nacional antes de que amaneciera. José Valdivia, el comandante jefe de los sandinistas, resultó herido en la primera ráfaga y tuvo que ser evacuado. El tiroteo continuó durante una hora hasta que Plutarco Hernández, otro de los jefes sandinistas, fue informado por radio de que los ataques planeados contra otros 8 puestos de la Guardia Nacional no habían tenido lugar. Las anteriores órdenes de Hernández eran tomar los cuarteles de San Carlos y desde allí dirigirse a la vecina ciudad de Cárdenas para reunirse con otras unidades. Cuando se enteró de que los otros ataques no habían tenido lugar de acuerdo con los planes, decidió ordenar la retirada. Los rebeldes comenzaron a huir cada uno como pudo. Unos lo hicieron en lanchas por el río, otros a pie, y algunos se entregaron a los guardias fronterizos de Costa Rica. Como consecuencia de la acción bélica murieron 4 sandinistas y un número no conocido de miembros de la Guardia Nacional. En términos generales, lo ocurrido no parecía añadir nada positivo a la situación de los sandinistas. Pero posteriormente, en su versión escrita de la historia, este ataque es presentado como el que determinó el comienzo de la incorporación de las masas a las causas sandinistas. 5 días después, un pequeño grupo sandinista realizó un ataque suicida sobre el puesto de la Guardia Nacional en Ciudad de Masaya, a solo 30 kilómetros de Managua, utilizando un jeep y un camión robados a un transportista de muebles. De los 12 atacantes, 6 perdieron la vida, pero al igual que otras acciones bélicas anteriores de los sandinistas, sin significado militar alguno, esta última impresionó a la gente por el valor y la temeridad de los guerrilleros. Mientras tanto, el grupo de moderados del establishment que apoyaba a los sandinistas, que ya eran 12, se reunió de nuevo en San José. Si los ataques contra San Carlos y Masaya hubieran encendido la rebelión masiva que ellos habían esperado, se hubiesen presentado como el próximo gobierno. En vez de ello, el 18 de octubre, hicieron público un comunicado en el que alababan la madurez política del Frente Sandinista y afirmaban que tenía que participar en cualquier solución de los problemas del país. Sin embargo, la sólida naturaleza de la alianza entre los sandinistas y los firmantes del comunicado, así como la forma en que había llegado a unirse, no fueron hechas públicas. Entre los firmantes del manifiesto había SACE, no fueron hechas públicas. Había un sacerdote, hombres de negocios, abogados y otros profesionales liberales, así como intelectuales. 4 de ellos, entre los que habían 2 sacerdotes, así como intelectuales. 4 de ellos, entre los que había 2 sacerdotes, ya estaban afiliados al Frente Sandinista, pero algunos de los demás ni siquiera lo conocían. Cuando aquel comunicado llegó a la prensa de Nicaragua, hubo quien contó el número de firmantes y lo bautizó como el Grupo de los 12, que pronto quedó reducido a los 12.
Desde el principio los 12 comenzaron a realizar lo que debía ser su principal labor en pro de los sandinistas de los meses siguientes, la diplomacia en el hemisferio occidental y con menos intensidad en Europa occidental. No trataron principalmente de vender sus ideas revolucionarias marxista-leninistas a gente con otras ideas políticas, sino que en primer lugar intentaron persuadir al mundo de que el régimen de Somoza era represivo, corrupto y antidemocrático. Esto es Orate Lectura. En nada, el clásico gurú del palo largo era un montón de Salt Lake. Fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial, buscador de oro en Alaska, dirigió una mina de carbón durante un tiempo y luego se instaló en Buraki, California, donde durante meses incluso fue comisario de policía. A la mañana siguiente los recogió en el coche y los llevé a un pequeño aeropuerto. Yo lo había dispuesto todo para hacer un vuelo en planeador, que es una de mis aficiones. Voy a subir a un avión y dentro de 30 minutos exactamente haré unas anotaciones en un papel a ver si usted puede averiguar de qué se trata. Una cosa era segura, no existía ni la más remota posibilidad de que Price pudiera ver a los movimientos de mi mano mientras escribía. Subí a 700 metros y a las 10:30 saqué el cuaderno. El planeador estaba provisto de altímetro que tenía un número de serie de 7 u 8 cifras, tan pequeñas que apenas podían distinguirse. Escribió las 3 últimas, 743. Luego, sabe Dios por qué me acerqué del oso Wayne y dibujé un oso. Pero en lugar de dibujarlo con una sonrisa le puse la cara triste. Luego doblé el papel y me lo guardé en el bolsillo. Cuando aterricé, Price me entregó su libreta. Había escrito 3 números, 3, 7, 4. Veía estos números, pero no estaban en orden. Luego me llegó el momento de un osito de felpa, pero lo más curioso, estaban llorando empecé a dibujarlo. Efectivamente, debajo de los números se veían un esbozo esperando. Pero entonces, esta otra figura empezó a bailar delante del osito. Me entró un mareo y tuve ganas de dejarlo. Esto es Orate Lectura. El sello y la carta. Capítulo 11. Los gritos de las guardias española, borgoñona y tudesca al hacer el relevo en las puertas de palacio llegaban hasta Diego Alatriste por la ventana abierta, a uno de los grandes patios del Alcázar Real. Había una sola alfombra, en el piso desnudo de madera, y sobre ella una mesa enorme, oscura, cubierta de papeles, legajos y libros, y de aspecto tan solemne como el hombre sentado tras ella. Aquel hombre leía cartas y despachos metódicamente, uno tras otro, y de vez en cuando escribía algo al margen con una pluma de ave que mojaba en el tintero de loza de Talavera. Lo hacía sin interrupción, como si las ideas fluyesen sobre el papel con tanta facilidad, como la lectura o la tinta. Llevaba así largo rato sin levantar la cabeza, ni siquiera cuando el teniente de alguaciles Martín Saldaña, acompañado por un sargento y 2 soldados de la Guardia Real, condujo ante él a Diego Alatriste por corredores secretos, retirándose después. Aquí en Orate Lectura. El Tao del siglo XXI, Caster Ramser. Como un lago en la montaña, una mente contemplativa es serena, calmada y transparente. Actúa cuando es necesario. La acción sucede espontáneamente. La quietud y la energía dan lugar al mundo de las formas y la acción. Ambas están omnipresentes en toda existencia. Una mente contemplativa es no dual. No hay ningún juicio, ninguna comparación ni diferenciación. La contemplación es la puerta de entrada a la unidad de la existencia. Somos uno en esta conciencia. El Tao está más allá del tiempo. Nunca nació y nunca puede morir. Más allá del espacio, infinito y vacío. Omnipresente en toda existencia. Aquel que vive conscientemente en el Tao no tiene necesidad de buscarlo. Todo conocimiento que podemos alcanzar es selectivo y dual. Nace de la percepción sensorial y de la mente pensante. Darse cuenta de esto es desapego de la dualidad. Ver el mundo como uno, ver todos los objetos como uno, ver todos los seres como uno.
Cuando veas todo como uno, verás el Tao. Vacío de existencia inherente, infinito y eterno. El agua alimenta el mundo. Sin agua no habría mundo. Sé como el agua. Fluye en el aquí y ahora. Siempre flexible. El agua no controla. Simplemente fluye. Cuando se atasca, espera el momento adecuado. Sabe que este momento llegará. El agua es humilde y poderosa. Hace lo que ha de hacer. Fluye sin intención. Sin necesidad de ir a ninguna parte. Por eso va a todas partes. Cuando comprendemos la naturaleza del agua, nos comprendemos a nosotros mismos. Este es el conocimiento del Tao. En este conocimiento no hay necesidad de pensamientos ilusorios, ni el deseo de buscar un futuro mejor, ni quedarnos estancados en el pasado. Estamos libres de conflictos internos. Sin conflictos internos no hay conflictos con el mundo. Esto es Orate Lectura. 29. Jueves, 4 horas 11 minutos. Hamburgo, Alemania. La luz que irradiaba Hamburgo a la atardecida tiene un encanto especial. El crepúsculo proyecta una resplandeciente aspersión sobre los lagos, cuyas superficies parecen reflejar miles de espectaculares siluetas. Parecía que hubiese encendido una enorme fuente luminosa bajo el centro de la ciudad, pensó Hood. En derredor, junto a ambas orillas, los árboles del parque y los edificios emitían iridescentes brillos bajo el adensado azul del cielo. También el aire era en Hamburgo diferente al de otras ciudades. Era una curiosa mezcla de naturaleza e industria. Sabía a la sal que el Elba transportaba desde el Mar del Norte al gasóleo y al humo de los barcos que surcaban el río, y a las plantas y árboles que adornaban la ciudad. Era un aire tan viciado como el de otras ciudades, pensaba Hood, pero diferente. Poco duró la reflexión de Hood sobre el entorno. En cuanto hubieran salido del edificio, se encaminaron hacia el parque. Hausen se sintió más predispuesto a hablar. ¿Por qué ha dicho antes que también para usted ha sido un día muy duro?, le preguntó el viceministro, aunque Hood no tenía el menor deseo de hablar de sí mismo. Confiaba en que, si lo hacía, quizás Hausen correspondiese era un toma y daca, con el que quienes trabajaban en Washington estaban familiarizados, solo que en aquel caso era algo más personal e importante. Mientras Matt, Bob y yo lo aguardábamos a usted en el vestíbulo del hotel, dijo el director del centro de operaciones, me ha parecido ver, o mejor dicho, juraría que he visto a una mujer que conocí hace mucho tiempo. He echado a correr tras de ella como un poseso. Esto es Orate Radio.